El clásico. Barcelona versus Real Madrid. Barcelona y Real Madrid tienen una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial. ¡Muertos, llorones, destino los campeones! ¡Muertos, llorones, destino los campeones! ¡Visca Barça! Y quizás incluso en todo el deporte, cuando el Barcelona se enfrenta al Real Madrid, es seguro que habrá espectáculo. Él era el número 1 del mundo. Esos dos parecen odiarse a muerte. Los jugadores, los entrenadores y sobre todo los aficionados. Porque el clásico no es solo un partido de fútbol. Es una batalla entre dos identidades. El FC Barcelona representa el orgullo catalán, la independencia y la resistencia. El Real Madrid, en cambio, siempre ha simbolizado el poder español y la autoridad central. Con los años, esta rivalidad se ha vuelto cada vez más intensa. Y una de las reglas no escritas es nunca cambiar de bando, especialmente si eres el mejor jugador y capitán de tu club. Un cierto portugués pareció no entender del todo esta regla, y eso lo convirtió en un villano de por vida. Luís Figo fue uno de los mejores jugadores del mundo en los años 90. Dejó Portugal y se unió al Barcelona en 1995. Fue precisamente allí donde se convirtió en un futbolista de auténtica clase mundial. En el Barça compartió vestuario con los mejores jugadores del planeta, como Ronaldo, Rivaldo y Patrick Kluivert. Rápidamente se consolidó como una de las figuras del Barcelona, ayudando al equipo a ganar 2 ligas consecutivas, incluido el doblete de Liga y Copa del Rey en 1998. También fue clave en la conquista de la Recopa de Europa y la Supercopa de la UEFA en 1997. Figo era tan querido por la afición y en el vestuario que se convirtió en capitán apenas unos años después de llegar. Algo poco común para un extranjero sin pasado en la cantera. Pero todos adoraban a Figo, así que eso no importaba. Incluso llegó a capitanear al equipo contra el Real Madrid en el año 2000. Ya la tenemos aquí. A ver, ¿quién metió el último gol ayer? No pares, Figo, Figo, no pares, Figo, Figo, no pares, Figo, Figo, no pares, Figo, Figo, no pares. Lo que los aficionados no sabían era que ese sería su último clásico como jugador del Barcelona. En aquel entonces, el club vivía graves tensiones internas. Aunque los éxitos deportivos traían trofeos y gloria, el ambiente tras bambalinas era todo menos estable. La presidencia de Josep Lluís Núñez, antes vista como fuerte y visionaria, se había vuelto divisiva. Las tensiones con jugadores clave crecían. Disputas contractuales, mala gestión y fallos de comunicación ocupaban titulares con frecuencia. Así, en el verano del 2000, Figo quedó envuelto en el gran plan de Florentino Pérez para ganar las elecciones del Real Madrid. Es una historia larga que quizá os cuente otro día. Este caso era sentirme valorado por aquello que yo daba al club. Quizás no me sentí lo valorado en relación a los que gestionaban el club comparado con los que apoyaban el club, en este caso los adeptos, ¿no? Tienes ese sentimiento de que no reconocen lo que das. Quizás de otro lado te lo reconoce de todas formas, ¿no? Para resumir, el agente de Figo firmó un precontrato con Pérez que estipulaba que si el empresario español ganaba la presidencia del Real Madrid, el jugador portugués debería fichar por el Madrid o pagar una multa de 30 millones de euros. Debo decirles que en ese momento nadie daba un duro por Pérez como futuro presidente del Real Madrid. Así que la gente de Figo lo vio como una oportunidad de bajo riesgo para conseguir un contrato mejorado con el Barcelona para su representado. Pero, contra todo pronóstico, Pérez ganó las elecciones. Y como ni el agente ni Figo tenían los 30 millones para pagar la multa, al portugués no le quedó más remedio que fichar por el Real Madrid.
Dom Florentino explicou-me o projeto. Bom, tá bom, eu disse, bom, eu vou falar então com o Luís e depois tornamos a falar. Yo, Luis, te quiero dar, en nombre del Real Madrid Club de Fútbol, la bienvenida a este club. Como todos los que estamos en este momento en la Junta Directiva, te apreciamos. Muchas gracias, Luis. Los blancos activaron su cláusula de rescisión de 62 millones en julio del 2000, convirtiéndolo instantáneamente en jugador del Real Madrid y en el futbolista más caro del mundo. Figo se convirtió oficialmente en el primer galáctico de Florentino Pérez, pero los culés no querían saber nada sobre los detalles del traspaso. No les importaba quién tenía la culpa o si lo habían engañado. Solo se sentían profundamente traicionados. En los días posteriores al fichaje, los periódicos deportivos españoles se inundaron de reacciones. El legendario Risto Stoichkov declaró: "Si alguna vez lo veo otra vez con la camiseta del Barça, le cortaré las orejas". Hasta el presidente Joan Gaspart, que asumió poco después del traspaso, admitió: "Hubiera preferido perder las elecciones antes que perder a Figo así". Rompió algo sagrado. Para quienes no vieron jugar a Figo en el Barça, sería como si Messi hubiera fichado por el Madrid en 2012. Para colmo, Figo ganó el Balón de Oro con el Real Madrid, aunque todos sabían que lo merecía por su etapa en el Barcelona. Como era de esperar, la afición culé se volvió contra él y mostró su indignación cada vez que el traidor pisaba el Camp Nou. La expectación por su primer regreso al Camp Nou no tenía precedentes. La prensa lo llamaba traidor y las calles se llenaron de carteles con su rostro vandalizado. Todos sabían lo que venía. Aún así, tuvo que entrar en la guarida del león. Estas localidades que están viendo en estos momentos se van a llenar, es lógico, 100.000 personas estarán aquí en el Camp Nou, no hay entradas, por tanto se juega aquí el Barça-Real Madrid, o a lo mejor sería mejor apuntar que lo que se juega aquí es el Barça contra Figo. Según sus compañeros de entonces, Figo estaba más callado y frío de lo habitual. Apenas hablaba en los entrenamientos, con la cabeza gacha, concentrado en cada ejercicio y en cada instrucción táctica. No se preparaba para un simple partido, sino para una auténtica guerra psicológica. Su primer regreso al Camp Nou como jugador del Real Madrid fue el 21 de octubre del 2000 y la afición local estaba más que preparada. El estadio estaba plagado de pancartas con insultos como Judas, traidor, mercenario o escoria, escritos con letras gruesas, todas ellas, por supuesto, dirigidas a un único hombre en el campo. Alfredo, que esto puede explotar en cualquier momento, ¿eh? Raúl. Figo. El estadio ya estaba ruidoso, pero el clamor alcanzó niveles nunca vistos cuando Figo salió del túnel. El estruendo era tan ensordecedor que el propio Figo se tapó los oídos con los dedos. Se notaba que estaba genuinamente impactado por lo que veía y escuchaba. Pero esto solo era el principio. Imagina a 98 personas insultándote y llamándote traidor. No sé cómo Figo logró seguir jugando, pero lo hizo. Cada vez que tocaba el balón, el ruido en el estadio se volvía aún más atronador. Pero eso no le impidió regatear, crear y deslumbrar a un equipo por el que antes había dado la batalla. Al fin y al cabo, era el mejor jugador del mundo. ¿Qué esperaban? Pero es que los aficionados locales no solo se limitaban a gritar insultos cuando Figo tocaba el balón, también lanzaban todo lo que encontraban. Botellas, mecheros, naranjas, hasta móviles. Sí, los fans arrojaban sus teléfonos contra Figo. Así de grande era su odio. La situación fue tan extrema que Figo, quien se había convertido en el lanzador designado de corners del Real Madrid, evitó todos los saques de esquina ese día por miedo a lo que los aficionados pudieran hacerle si se acercaba demasiado. El partido terminó 2-0 a favor del Barcelona. Florentino Pérez atribuyó la derrota al ambiente, diciendo que afectó a todos. Y si crees que el primer regreso de Figo al Camp Nou como jugador del Madrid fue malo,
espera escuchar sobre su segunda visita. Todos pensaron que los culés habrían descargado su ira en la primera ocasión y que todo volvería a la normalidad después. Pero no fue así. De hecho, ni mucho menos. Figo regresó al Camp Nou por segunda vez en noviembre de 2002, y el estruendo seguía siendo igual de ensordecedor. Esta vez arrojaron incluso más objetos al campo. Latas de cerveza, mecheros, pelotas de golf, monedas, botellas de refresco, lo que te imagines. Parecía que los aficionados del Barça vinieron aún más preparados que la vez anterior. Ese día, la lluvia caía con fuerza sobre el Camp Nou, pero eso no detuvo a los culés, que llegaron con una misión clara. El aguacero, de hecho, parecía marcar el tono para una escena dramática. El villano frente a la turba. Esta vez, sin embargo, el villano decidió mostrarse valiente. Pese al horror de su primer regreso a lo que fue su hogar, Figo no quiso huir. Se propuso lanzar todos los corners e incluso los saques de banda. Quizás era parte de la actitud con la que afrontó el partido, pero cometió una entrada dura en los primeros minutos y vio la amarilla. No era el inicio que había imaginado. Cada vez que el nuevo 10 del Madrid se acercaba a la banda, el estruendo crecía y comenzaban a llover objetos. El campo estaba fuertemente custodiado por la policía, pero nada podía contener la locura colectiva. Por todo esto, Figo tardó varios minutos en poder lanzar un solo córner durante la primera parte. Y el segundo tiempo fue aún peor, pues ahora estaba mucho más cerca de los ultras del Barcelona. En medio del caos, Figo aún logró cumplir su papel como buen embajador comercial. En ese entonces tenía un contrato con Coca-Cola, y al ver una botella en el césped, la recogió con calma, como si grabara un anuncio. Podría decirse que la vida le lanzó una botella vacía, y él supo sacarle provecho publicitario. Pero su gesto desenfadado no calmó la hostilidad del Camp Nou. La situación se volvió tan insostenible que, en un momento, Carles Puyol, el querido defensa y vicecapitán, tuvo que girarse hacia su propia afición y suplicarles que parasen. Pero, por mucho que adoraran a su capitán, no le hicieron el menor caso. Siguieron arrojando al campo los objetos más absurdos que uno pueda imaginar. En medio de este caos, las cámaras enfocaron al villano definitivo, Florentino Pérez, con un cigarrillo en la boca y una sonrisa de satisfacción, como si disfrutara del caos que había creado. Finalmente, el árbitro decidió intervenir. Suspendió el partido y ordenó a los jugadores que se retiraran al vestuario. La suspensión duró 16 minutos, y durante esa pausa lo vimos. El cámara recorrió el campo mostrando todos los objetos lanzados contra Luis Figo. Al acercarse a la bandera de córner, se veían mecheros, latas de cerveza, botellas de whisky y luego la imagen más impactante de todas, una cabeza de cerdo. Cómo alguien logró colarla en el estadio sigue siendo un misterio, pero esa imagen se convirtió en un símbolo eterno del clásico. Mostró cómo el amor y la admiración por un jugador pueden transformarse en odio y repulsión en cuanto cambia de bando. Y, de algún modo, envió un mensaje siniestro a cualquier jugador que considerara dar ese paso en el futuro. El partido finalmente se reanudó tras la pausa, y la situación se calmó un poco. Al parecer, cuando el árbitro suspendió el juego, el presidente del Barcelona, Joan Gaspart, se levantó de inmediato para hablar con él, rogando que no se cancelara el encuentro. También envió un mensaje a los aficionados por megafonía, pidiendo que dejaran de lanzar objetos al campo. Y funcionó. Dejó de llover basura, pero no así los insultos. Aún así, el cuerpo arbitral, la seguridad y la policía lograron mantener cierta cordura hasta el final. El encuentro terminó 0-0. Un marcador casi simbólico, sin goles que distrajeran de la reacción más surrealista ante el regreso de un exjugador que jamás se haya visto en la historia del fútbol. Tras el partido, el presidente culé acusó a Figo de provocar a la afición local, y el entrenador Louis van Gaal declaró que el portugués debió ser expulsado. Pero Figo no se quedó callado. En su entrevista postpartido, respondió que no sabía si Gaspart bromeaba y que le sorprendía que Van Gaal hablara de él públicamente después de 2 años y medio juntos en el Barça sin dirigirle la palabra.
también dijo que le había salvado el culo al holandés más de una vez. Figo ya era un tipo duro, pero esa experiencia lo endureció aún más. Su fichaje se volvió una advertencia. Tras ese paso, un muro invisible se alzó entre Barcelona y Real Madrid. Una rivalidad ya feroz se volvió venenosa. La idea de otro traspaso directo entre ambos clubes pasó a ser casi impensable. Ningún jugador quería enfrentar el odio que vivió Figo, y ningún presidente arriesgarse a reavivar ese infierno. Hasta hoy, Figo sigue siendo el último gran nombre en cambiar directamente de Barça al Madrid. El trauma dejó una cicatriz permanente, no solo en los clubes, sino en todo el fútbol español. El primer año, con toda la presión que tuve, ganamos la Liga. En el segundo año ganamos la Champions. Así que ganamos todo. El ciclo de victorias ha cambiado porque después el Barcelona estuvo 5 años sin ganar, ¿no? He sido uno de los peores presidentes del Barça, punto. It's come for Luis Figo brings Barcelona hearts all over again. Pero ¿sabías que Figo no fue el único en vestir la camiseta del Real Madrid después de jugar en el Barcelona? Ronaldo también lo hizo. Y si quieres conocer la historia del partido que casi le cuesta la vida, solo haz clic aquí.